quiero hablaros acerca de que hay un verdadero discípulo y tiene ciertas características. ¿Cuántos quieren saber quién es un verdadero discípulo de Jesús? Muchos de vosotros. Algunos de los que estáis viendo ahí seguramente van a querer saber, bueno, yo entiendo qué es lo que es un verdadero discípulo, un verdadero creyente. ¿Cuáles son las características? Y hoy les quiero hablar acerca de eso, de ser un verdadero discípulo de Jesús, un verdadero cristiano, no que diga tú formas parte de una congregación, una iglesia, un grupo, una institución. Eso no significa que tú eres, sino que cuando tú reúnes las condiciones necesarias para poder adquirir ese título o eso que te identifica como parte, entonces tú eres parte. Pero si no lo eres. Y la cuestión, le guste a algunos o no le guste, el que define o lo que define quién es un verdadero discípulo, un verdadero creyente, es una institución, una organización, es el hombre, es la palabra de Dios. Entonces nos tenemos que ceñir a lo que la palabra de Dios dice, porque hay muchas opiniones al respecto de qué es un creyente, qué es un cristiano, pero la palabra de Dios es la que tiene que definirlo, porque ser cristiano tendrá que ver algo con Cristo, y Cristo, vamos a ver más adelante, es el verbo, es la palabra. Entonces el que define quién es un verdadero discípulo de Cristo, de Jesús, un verdadero creyente, es el verbo, es la palabra. Y todos sabemos que en primer lugar, el verdadero discípulo, el verdadero creyente es aquel que cree, tiene que por decisión propia creer y después querer ser bautizado. A ver si eso queda claro, que es creer y ser bautizado. Como dice en Marcos capítulo 16, versículo 16. Que dice que el que creyere y fuere bautizado. No es al revés. No es el que fuere bautizado y después creyere, ¿verdad? O sea, ¿quién ha impuesto eso? Está claro que la palabra de Dios no. ¿Cuántos están conmigo? No es el que fuere bautizado ya es miembro de la iglesia, ya es creyente, ya es discípulo. No, es el que creyere, o sea, es cuestión personal del individuo. Cada uno tiene que creer y después decidir ser bautizado. Ese, dice la palabra de Dios, será salvo, y el que no creyere será condenado. Así que en primer lugar hay que creer, hay que ser bautizados. Segundo lugar, el verdadero discípulo es aquel que ama a Dios. No solo dice que cree en Él, sino que le ama y pone en práctica sus mandamientos. Dice en Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cuántos quieren que se manifieste el Señor a tu vida? ¿Cuántos quieren conocer al Señor? Algunos estarán mirando esta transmisión y estarán diciendo, yo sé que necesito algo. ¿Sabes cuál es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Es que Dios se manifieste de manera personal a tu vida. Tercer lugar, el verdadero discípulo no puede ser una persona orgullosa, una persona egocéntrica, sino que tiene que ser alguien humilde. Mateo capítulo 18, los primeros 4 versículos dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús, ¿a quién? A un niño, lo puso en medio de ellos
Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera, digan conmigo, que se humille. Cualquiera que se humille como este niño, porque Jesús le llamó y el niño vino y se puso al lado y él se humilló, no sabía lo que iba a hacer, simplemente le llamó y el niño vino en obediencia, con un corazón sincero, y se presentó ante Jesús sin saber qué iba a hacer con él. Y Jesús dice: cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En cuarto lugar, el verdadero discípulo es aquel que no busca satisfacer sus propios deseos carnales, sino que quiere agradar a Dios y hacer su voluntad, la voluntad de Dios, en obediencia. Dice Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niégate a ti, aparta tu agenda, aparta lo que tú quieres y busca lo que Dios quiere para ti y a través de ti. Ahora quisiera que leyésemos el pasaje principal de este mensaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Vamos a leer unos versículos ahí, del 31 al 43. Juan 8, 31 al 43. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Permaneciereis en qué? En mi palabra, no en una iglesia, no en una institución, no en una organización, no en un grupo X cualquiera. No estoy diciendo con esto que no hay que reunirse, ¿me explico? Solo lo que estoy diciendo es que el que permanezca en mi palabra seréis. Una vez más, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿A través de qué? De la palabra. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué hará la verdad? La verdad os hará libres. Libres de todas esas historias que están atando a muchos hoy en día. Le respondieron estos los judíos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Suena muy humilde. ¿Cómo dices tú? ¿Cómo dices tú seréis libres? Como si fuéramos esclavos. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es que ellos estaban pensando en otra esclavitud, pero Jesús les estaba hablando de una esclavitud que es peor que algunas esclavitudes que se conocen. Y el esclavo dice: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos son hijos e hijas hoy? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay alguno que está conmigo hoy que pueda decir gloria a Dios, aleluya. Algunos de los que están viendo, hey, hay una promesa aquí: si el Hijo os libertare. Y sabes una cosa, dice: es que esto es aleatorio, esto es opcional, o esto es a ver lo que Dios dice, a ver a quién quiere libertar. No, Él quiere liberar a todos. Vino a pagar el precio en esa cruz para que seamos libres todos.
Por eso el que confía en Jesús, deposita su confianza y su fe en Él. Él dice que Él nos trae libertad, que Él nos trae vida y vida en abundancia. Por eso dice, si el Hijo os libertare, en otras palabras, si le dais lugar a que Él os liberte, seréis verdaderamente libres. Sé que sois, dice Jesús, ¿qué me estáis contando? Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Los que habían creído, porque era de labios. Porque mi palabra, escuchen bien, mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Lo que pasa es que la verdad duele. ¿Cuántos están de acuerdo? A veces la verdad duele y mucho. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Qué espiritual suena, ¿verdad? Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Yo pregunto, ¿por qué no pueden escuchar su palabra? Porque el que no es un verdadero discípulo de Jesús solo quiere escuchar palabras que encaje con sus intereses o deseos personales. Querían oír cosas que a ellos les satisfaciera su intelecto, sus deseos. Pero Jesús no vino a satisfacer las necesidades personales y carnales de cada uno. Esta gente solo quería escuchar lo que querían oír. Si me dicen lo que me interesa, escucho. Es como gente que van a la iglesia mientras no se metan demasiado con ellos. Algunos cuando empiezas a meter ahí un poquito, hurgar, ya como que yo no vengo a que me estén. ¿Puedo hablar así coloquial? Algunos están en su salón viendo. Yo no vengo a que me toquen las narices. Pero el Mesías introduce en la porción del Evangelio que acabamos de leer uno de los grandes temas en la vida del ser humano. Algo que todos necesitamos de verdad: libertad. Porque escuche una cosa, escúchenme lo que me están viendo, los que están aquí. Uno puede ser libre, aparentemente estar en libertad, y sin embargo estar en prisión, estar encadenado, estar atados. No sé si me estoy explicando. Otro puede estar detrás de rejas y ser más libre que el que está afuera, porque lo que está dentro de ellos nada lo puede detener, nada puede hacer que tengan la libertad de poder hacer lo que Dios quiere que hagan. ¿Me entienden? Nadie puede privarles. ¿Os acordáis del pasaje de Pablo y Silas? Estaban en una prisión y estaban cantando y alabando al Señor. No podían privarle, aún detrás de rejas, que ellos alabaran a Dios. Así que lo que necesitamos es verdadera libertad. Nos muestra que todos los que le seguían
anhelaban ser sus discípulos, pero no todos llegarían a serlo. Lo hemos visto, lo conocemos a través de la Escritura. Lean su Biblia y verás, como no todos los que le siguieron y que anhelaban ser discípulos, porque muchos le siguieron, pero también muchos dejaron de seguirle cuando empezaron a escuchar la verdad. Cosas que a algunos les puede parecer duro, porque la verdad es dura. Y más cuando tú tienes una forma de ver las cosas y quieres que sean así como tú lo ves, y te dicen, pero es que como tú lo ves, no es correcto. Es así como debe de ser. ¿Me explico? ¿Y quién es un verdadero creyente? Nuestro amado maestro nos deja con la incertidumbre, ¿verdad? Algunos, acerca de quién es un verdadero creyente. Leyendo esto, si nos paramos ahí, ¿quién es un verdadero discípulo o creyente? Para beneficio de nuestras almas, aleluya. Él contesta esta pregunta de manera directa en Juan capítulo 8, versículo 31 que acabamos de leer, afirmando que el verdadero discípulo es todo aquel que permanece en su palabra. Volvamos a leerlo. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora nos podemos preguntar, ¿quiénes son los que permanecen en su palabra? ¿Pueden todos contarse entre los fieles que permanecen en la palabra de Dios? Vamos a buscar la contestación a esta pregunta. Permanece en la palabra de Jesús todo aquel que la acepta y la pone en práctica. No es solo oír. Él no está buscando oidores, está buscando hacedores de lo que tú oyes. ¿Está conmigo, iglesia? La queja de los judíos, los que habían creído, era que se negaban a aceptar que estaban bajo ninguna condenación de esclavitud. No se sentían esclavos de nada. Ellos podían aceptar que la esclavitud que mencionaba el Mesías era un problema de los gentiles, pero no ellos, que eran descendientes de Abraham. En su condición de hijos de Israel, ellos se consideraban libres por causa de Abraham, el que es considerado el padre de la fe. O sea que pensaban que ese mensaje que el maestro estaba dando no tenía nada que ver con ellos. Y yo pregunto, ¿qué pensamos hoy? Pregunto a ustedes, pregunto a los que están viendo, ¿qué pensamos hoy cuando escuchamos el mensaje de la palabra de Dios? ¿Qué pensamos? Vean lo que pensaron ellos. ¿Piensan que el mensaje es para los demás? A lo mejor te está pasando por encima de tu cabeza. Estás escuchando esto y dices, esto no tiene nada que ver conmigo, esto no es para mí. Es lo que pasó con los judíos. Esos que estaban escuchando, eso es lo que habían creído en él. Sabían que era la verdad, habían creído en él. Y estaban escuchando sus palabras diciendo, eso no es para mí, eso no es para nosotros. Pensaban que era para los demás. A lo mejor alguno que está viendo ahí puede pensar que esto que estoy yo compartiendo es para otra persona, no es para ti. Pudieran pensar como los judíos que como ya creen en Cristo, a lo mejor algunos dirán, yo es que soy cristiano, yo siempre voy, yo voy a la iglesia, cada bautizo, cada boda y otra, no sé, 2 o 3 cosas más, en el día esto de Ramos y en no sé qué y no sé cuánto, yo voy a misa, claro, yo voy a la iglesia, yo creo. Los judíos también decían que creían y pensaban que no necesitaban ser libres de nada. Algunos pueden pensar que este mensaje es más bien para, yo qué sé, sí, el vecino ese pecador, ese sí que es terrible, madre mía. Siempre está en el bar ahí, empinando el codo. Eso será para... yo tengo un amiguete.
ese sí que lo necesita. Ese sí que necesita ser libre. Pero si queremos permanecer en la palabra, yo lo hablo también esto para los familiares inconversos. Si queremos permanecer en la palabra, el mensaje nos lo tenemos que apropiar nosotros, todos nosotros. Puesto que algunos parecen estar libres por fuera, a simple vista, pero cuando tú hablas con alguien y de verdad se sincera y abre su corazón, te das cuenta que verdaderamente no es tan libre como aparentemente pueda parecer ser. Por fuera da la apariencia, pero por dentro están más que atados. Con este mensaje, sí, amigos y amigas, sí, iglesia, con este mensaje Cristo quiere que recuerdes, escuchen bien, escuchen atentamente. Cristo quiere que recuerdes que Él ya hizo la provisión para nuestra plena y total libertad. Por medio, escuchen bien lo que le estoy diciendo, por medio de su victoria en la cruz del Calvario, ya nos hizo libres. ¿Cuántos están de acuerdo? La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. No sé si alguien lo ha escuchado. ¡Hey! Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos quieren ahí de los que están viendo quieren ser salvos? Es poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? La palabra de la cruz. Pero tengo algo más de la palabra que quiero compartiros. Algo más que os puede incluso animar, algo más de lo que ya estáis animados. Porque la palabra de Dios es la que tiene que hablar. Los hombres pueden decir lo que quieran, pero Dios tiene la última palabra. Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 15. Quiero que vayan conmigo despacito. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Anulando. ¿Alguien me escucha por ahí? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero vean lo que dice el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Triunfando. Dígale al que está a su lado: Cristo triunfó en la cruz. Yo no voy a tomar lo que diga uno, las barbaridades, las herejías, las cosas terribles que pueda decir cualquiera. Yo veo lo que dice la palabra y yo declaro que el Señor Jesús venció en la cruz, los exhibió, no fue el fracaso. Así que yo decido creer lo que dice la Biblia, que lo que Cristo consiguió en la cruz fue un triunfo rotundo.
fue pagar el precio de nuestro rescate. Fíjate si no es una victoria. Aleluya. Ahora aquellos judíos habían escuchado fascinados el mensaje del carpintero de Nazaret. Más de una vez disfrutaban de la fuerza y frescura de sus prédicas, pero cuando tocó el tema de la esclavitud, se sintieron aludidos. Entonces rechazaron el mensaje, pero no solo el mensaje, rechazaron al mensajero. Dice Juan capítulo 8, hemos leído versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Los que habían creído, ¿cuántos están quedándose un poco asombrados? ¿Alguna vez te has apartado de alguien porque sabes que va a decir una verdad que no quieres oír? ¿Cuántos están conmigo? ¿Prefieres seguir creyendo tu mentira para no tener que decidir cambiar el rumbo de tu vida? ¿Prefieres creer tu propia mentira? De eso no hay aquí, ¿verdad? Yo espero que tampoco haya de los que estén viendo este mensaje. ¿Alguna vez has preferido no escuchar la palabra de Dios porque ha puesto el dedo en la llaga? ¿O has escuchado el consejo con alegría de un líder espiritual hasta que comienza a hablar de que tienes que perdonar 70 veces 7? Que el que quiera ser mayor deberá ser el menor de entre vosotros, el más pequeño. Cuando empieza a decir cosas como no robéis a Dios, y tantas otras cosas que no agrada al oído. No olviden que cuando tú rechazas el mensaje, escuchen lo que estoy diciendo, aquellos que se llaman cristianos, aquellos que dicen que son creyentes, yo soy cristiano. Si tú rechazas el mensaje de la palabra de Dios, estás rechazando a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. Es el verbo. Lo dice así en la palabra de Dios, no lo digo yo. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en primera de Juan capítulo 5, versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, ¿qué es lo que dice después? El Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y en Apocalipsis capítulo 19 versículo 13, hablando de Jesús, dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra. Finalmente termino diciendo que el que permanece en la palabra, no en una religión, no en unos dogmas, no en una doctrina particular de algún grupo, el que permanece en la palabra es todo aquel que acepta su promesa de libertad. El que pagó el precio, victorioso, triunfante en la cruz. ¿Saben cuando la esclavitud fue abolida en los Estados Unidos en el año 1863? El entonces presidente creyente cristiano, eso está ahí documentado, Abraham Lincoln, ordenó que el decreto de abolición de la esclavitud fuese publicado en toda la nación de Estados Unidos, por todos los medios posibles, para que toda la población esclava recibiera la gran noticia de que habían sido liberados de su esclavitud. Pero la historia revela que muchos esclavos en aquel momento, que eran libres por el decreto presidencial, decidieron seguir con sus amos y murieron sin haber conocido un solo momento de libertad.
porque la condición de ser libres les era desconocida y preferían seguir con la dependencia que sentían con sus amos. El tener que proveerse de sustento por sí mismos les parecía complicado, el tener que valerse por sí mismo, porque significaba el tener que tener responsabilidad. Condición necesaria para toda verdadera libertad. Ser responsable de tus propios actos, no tirar piedras fuera y excusarse culpando que si mi marido, que si mi mujer, que si mis hijos, que si mi situación, que si mis padres. Asume tus propias decisiones. Tú puedes cambiar la historia de tu vida y de tu familia. Hoy en día siguen existiendo personas que no se independizan por lo mismo. Y hay personas que siguen atadas a una vida de esclavitud con un maltratador, una maltratadora, por la misma razón de dependencia. Por otro lado, siguen existiendo personas esclavizadas al pecado y los vicios, pudiendo ser libres. Usted que me está escuchando, las buenas nuevas del Evangelio es que todos tenemos el derecho de ser libres, porque Cristo consiguió el triunfo para nosotros en la cruz del Calvario cuando dijo: consumado es. Pero hay personas que han decidido continuar con sus antiguos amos: el alcoholismo, la lascivia, la soberbia, la mentira, el rencor. Deciden seguir atados porque no se sienten dignos algunos de vivir libres. Y siguen siendo esclavos aunque a simple vista no se vea. Pero la puerta de esa celda, de esa cárcel donde se encuentran ahora, está abierta desde aquel día donde hace más de 2000 años Jesús pagó el precio de nuestra libertad por medio de su sacrificio. Todo lo que hoy tienes que hacer es aceptar esa libertad que Él ya pagó con precio y caminar hacia esa libertad en el nombre de Cristo Jesús. Aférrate a ella con todas tus fuerzas hasta que se perfeccione en ti. No se debe de temer la libertad, puesto que el gran libertador está con todos aquellos que permanecen en su palabra. ¿Serás tú uno de los que permanezcan en su palabra? Pregunto. ¿Serás tú un verdadero discípulo de Jesús? ¿Quieres caminar siendo libres de las cadenas que te atan? Hay una respuesta. Si tú lo deseas, Cristo ya pagó el precio. Solo tienes que aceptarlo. Aceptarlo a Él y Él te hará libre. Yo quiero hacer en primer lugar un llamado para aquellas personas que a lo mejor están viendo esta transmisión en este momento y sienten que esta palabra tiene sentido. Sienten algo en su corazón diferente. Sienten como que sí hay algo ahí que yo necesito. Yo quiero recibir a ese Jesús, a ese libertador que ya pagó el precio para que yo sea libre de mis ataduras, de mis vicios. Quiero ser libre de esa esclavitud que me tiene mortificado. Si es así, ¿por qué no repites estas palabras conmigo? Padre Santo, me presento delante de ti tal como soy, reconociendo que soy pecador, pecadora,
y arrepintiéndome de mis pecados, te acepto como mi Señor. Acéptame como tu hijo, tu hija. Borra mis pecados. Rompe las cadenas que atan mi corazón. Hazme libre en esta hora. Te doy las gracias, Dios, por la salvación que hay a través de Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, nos gustaría que te pusieras en contacto con nosotros al teléfono que aparece ahí, mandando un WhatsApp o simplemente comunicándose por si tuviera alguna petición de oración, lo que fuera. Estaríamos más que gustosos de poder comunicarnos contigo. Enhorabuena por aquellos que han repetido la oración y lo han hecho con fe, porque ahora mismo eres hijo, hija de Dios, y a partir de ahora empieza una nueva página de tu vida y verás cómo el Señor va a ir paso a paso, liberándote de tu pasado, y el Señor empieza a encajar todo el puzzle de confusión que ha habido en tu cabeza, en tu corazón, para dar sentido a tu vida. Damos gracias a Dios y esperamos en la próxima transmisión. Que Dios os bendiga. Si te hemos sido de ayuda y quieres ser parte de la solución, colabora con nosotros para que sigamos ofreciendo un mensaje de esperanza y podamos continuar ayudando a las familias que están pasando por necesidad. Para donaciones te facilitamos las siguientes 3 opciones. Lo puedes hacer a través de Bizum con el código 33609, con tarjeta entrando en www.iejrey.com/donaciones.html o por transferencia bancaria a la cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias por tu colaboración y que Dios te bendiga. Agradecemos que nos hayas acompañado en esta transmisión. Esperamos que a través del mensaje te hayamos podido ser de mucha ayuda. Síguenos en Facebook, como ves en pantalla, y en Instagram. Comparte con tus amigos y familiares para que ellos también se puedan beneficiar. Y recuerda también darle like, comenta y sobre todo suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que puedas estar informado de todo lo que publiquemos.